Ok, esta es la clase 4, ¿no? La cuarta noche de clase aquí en la epístola de Pablo a los Efesios, a la iglesia en Éfeso. Y hasta ahora realmente el curso ha sido muy edificante para mí y espero también para ustedes y también para ustedes allá en Videolandia o YouTube. Ok, esta noche lo que vamos a hacer en la primera parte de la clase, la primera cosa que nosotros vamos a hacer es ver aquí un video, y es un video, realmente hoy es lunes, ¿no? Lunes 24 de febrero. Y este video es la prédica, es parte del mensaje que dio anoche, el 23 de febrero, en Baltimore, Pastor Schaller. Nosotros aquí en este curso hemos estado comentando mucho sobre la nueva humanidad. Hemos estado realmente mencionando que lo que nosotros aprendemos en cuanto a nuestra posición en lugares celestiales afecta lo de nuestro andar. Y aún en la reunión de nuestra iglesia, en el mensaje de ayer, porque para mí es imposible separar las reuniones de la iglesia del instituto bíblico. El Espíritu Santo está guiándonos. Esto es lo que esperamos cuando hacemos una clase en el instituto o cuando predicamos un mensaje en la iglesia. Buscamos que el Espíritu nos guíe y estuve conversando un poco hoy con Karen y con Esther sobre esta gran verdad. El Espíritu Santo nos guía en una forma razonable, nos enseña y conecta. El Espíritu está siempre conectando las doctrinas. Él está siempre como si, por ejemplo, si alguien es empleado por una empresa, digamos la empresa de IBM, una empresa global, creo que tiene oficinas, sí, pero si IBM decide emplear a Esther y cuando ella comienza en la empresa y tal vez tiene una posición en la cual ellos están esperando ideas creativas de ella, y ellos están esperando que ella crezca en su capacidad y puede tener, lo que ellos cuando la emplean, lo que realmente están buscando es para algo bueno para la compañía, para IBM, que ella sea un beneficio para ellos. Entonces le dan cierto entrenamiento, digamos 6 meses de entrenamiento. El entrenamiento que ellos le dan, ella va a tener la idea, y todos vamos a tener la idea de que el entrenamiento no es al azar. No están como
inventando de día a día. Okay, ¿qué es lo que vamos a enseñarle? No sé, vamos a pensar en algo en el momento. No, sino que tienen un plan. Y bueno, Dios no es más estúpido que IBM. Obvio, ¿no? Sé que esto suena un poquito raro decirlo, pero Dios también, Dios tiene un plan. Y entonces cuando el Espíritu nos enseña, Él está guiándonos a un lugar y capacitándonos en el camino. Y como hemos estado también en este curso y en toda nuestra enseñanza, hablando de la madurez. El sábado cuando estuvimos allá en Andino, eso fue realmente el tema que nos guió todo el día, ¿no? De la madurez. Un infante nace y después, poco a poco, el proceso de la madurez. Y cuando en Hechos capítulo 2 y verso 41, 3,000 fueron salvos. 3,000 salvos. Y después comienza un proceso de entrenamiento. Y el Espíritu Santo los está entrenando y nos dice allá que es porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y número 2, en la comunión, nosotros lo llamamos la vida del cuerpo. Comienzan a meterse y apreciar la relación. Esto es lo que sucede muchas veces aquí en nuestra iglesia, en nuestro instituto bíblico. Alguien nos escucha en la radio y ha sucedido con la mayoría de ustedes. Alguien escucha en la radio y dice, la doctrina. Pero después viene y encuentra la vida del cuerpo. Y uno dice, ¿tú quieres decir que yo puedo tener doctrina y la vida del cuerpo? Y sí, y esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia, en el libro de los Hechos, y es la norma, realmente es lo que debe ser la norma para la iglesia de hoy, que perseveraban en la doctrina, la enseñanza, y también en la vida del cuerpo, en compartir pan o tener la Santa Cena juntos, y número 4, en oración. Y después dice, y Dios añadió cada día. Wow. Esto es la alegría nuestra de tener realmente algo sucediendo en la iglesia todos los días. En el libro de los Hechos, Dios añadió cada día. ¿Cómo sucede? Dios está añadiendo porque gente viene a la iglesia. Esto es lo que yo no quiero como simplemente decir todo lo que vamos a ver en el video, pero solamente darles una pista para poder ir escuchando, porque después de oír este mensaje, este pedazo del mensaje de Pastor Schaller sobre este tema, que realmente yo en todo lo que nosotros estamos viendo en medio de aquí, de la iglesia, el instituto y todo, ver también que el Espíritu también está cuando escuchamos un mensaje de nuestro pastor en Baltimore. Entonces, es el mismo Espíritu. Ahí. Entonces, lo que vamos a hacer, este video creo que es algo como 18 minutos,
por ahí y vamos a ver el video. Después, cuando termina el video, vamos a dar alguna instrucción para una conversación que vamos a tener en grupos aquí por un tiempo en el instituto. Entonces, escucha, toma algunos apuntes de lo que escuchas aquí o de lo que Pastor Schaller hace, especialmente de las cosas que él dibuja. Toma algún apunte y después van a estar conversando sobre esto en grupos pequeños, ¿ok? Nosotros somos adoradores de Dios. El miércoles comenzamos una serie sobre el tema de la adoración. Citamos Juan 4, que el Padre busca los que le adoran en espíritu y en verdad. Esta mañana, en nuestro mensaje, escribimos dos palabras: razonar y sentimientos. Y dijimos, esto es natural. Esto es como vivimos naturalmente por el razonamiento humano y por los sentimientos. Mira a dos porciones conmigo hoy. El libro de Hebreos capítulo 11, una porción que muchos de ustedes conocen. Es muy divertido estar aquí con ustedes, los miro y los amo, de verdad. Y el amor que nosotros tenemos unos por otros no es sentimental, no es una relación entre la carne, sino el amor que tenemos es espiritual. Dios nos ha llenado con su espíritu y puesto su amor en nuestro corazón, y amor para los otros y para Dios. Dios nos amó a nosotros primero. ¿Qué significa esto? Él nos amó primero. Y después nosotros le amamos a Dios. Ahora en Hebreos 11 y verso 8, por fe Abraham y por fe Sara en verso 11. Y después tenemos por la fe Jacob, por la fe Isaac, por la fe José, por la fe Moisés. Mira aquí en nuestro cuadro. Si Noé comenzó aquí y terminó allá y edificó arca, ¿lo hizo por fe? Si hubiera vivido por el razonamiento, ¿cuán lejos hubiera ido? Y si hubiera vivido por sus sentimientos, ¿cuán lejos hubiera ido? ¿Cómo fue el arca construido por fe? ¿Cómo terminas de ir a la iglesia? Tus razonamientos y tus sentimientos pueden cortar lo que Dios está haciendo. Dios quiere llevarte de aquí para allá en tu vida, como Sara, teniendo un hijo de la promesa, y sucedió. No por razonamiento, sino por Dios, por fe. Dios lo hizo. Y nosotros le adoramos a Dios. ¿Y cómo le adoramos? Por espíritu y en verdad. ¿Cómo construyó Noé arca? Por espíritu y por verdad. ¿Cómo Abraham vivió? Por su carne a veces, pero creyó a Dios y fue adorador de Dios en espíritu y verdad. Y Abraham anduvo en la tierra por fe y tuvo un hijo por el espíritu y verdad, no por razonamiento y por sentimientos, no. Vamos a estacionarnos ahí por un segundo. Wow, Moisés estuvo en Egipto, asesinó a un hombre,
se va, se huye, es un refugiado. Dios dice, vuelve. Oh, no, yo no voy ahí. Yo voy a Cuba, yo voy a México, iré a la India, pero no voy a Egipto. Sí, vas a ir a Egipto por espíritu y verdad. ¿Cómo vas a ir al instituto bíblico? Por espíritu y verdad. ¿Qué va a suceder en la iglesia? Por espíritu y verdad. ¿Cómo voy a cambiar? Por espíritu y verdad. ¿Cómo voy a ser libre de mi adicción? Por espíritu y verdad. ¿Cómo voy a crecer en la fe? Por espíritu y por verdad. ¿Cómo vas a orar? Por espíritu y verdad. ¿No es bueno eso? Oh, eso es fantástico. Esto es parte 1. Casi termino. Ok, espera. Espera. Esto es increíble. Parte 2 viene. Parte 1. Tú no puedes hacerlo por razonamiento y sentimientos. ¿Cómo David tuvo una vida loca en cuanto a su familia, una vida de dolor, y vivía por adorar a Dios? Espíritu de Dios le guió. En el Espíritu de Dios. Wow. Me acuerdo en el principio de nuestro ministerio en el estado de Maine. Estuvimos en Bath, Maine, la ciudad del pueblo. Una historia interesante, triste y graciosa. Una mujer fue salva y comenzó a venir, y su esposo no fue celoso de la iglesia, y una noche en una barra él dijo, voy a hacer incendio en la iglesia, y lo hizo. Tiró gasolina y incendió la iglesia. Yo fui el otro día a la reunión de oración y la iglesia no estuvo allá. Y yo dije, wow, tenemos fuego en esta iglesia. Yo dije, tenemos fuego en esta iglesia. Estuve comenzando a conocer, esto fue en el verano de 1972. Estuve aprendiendo de a poco. Y me acuerdo, Pastor Stevens y su espíritu y actitud. Vamos a vivir por fe, dijo. Vamos a vivir en nuestra oración de fe y en doctrina. Y vamos a vivir por fe. Vamos a ir en el mundo con el Evangelio. Tengo que preguntarles a ustedes, y ustedes saben lo que voy a decir. ¿Cuánto nosotros podríamos parar la obra de Dios por nuestro razonamiento y sentimientos? Porque la vida es difícil a veces, es dura. La vida puede ser boca abajo, patas arriba. Lo hace. Dijimos esta mañana, lo que necesitamos es doctrina. Esto es Hechos capítulo 2, verso 41 a 47. Doctrina apostólica, comunión, pan, compartir pan, oración. ¿Y qué sucede? Dios añade a la iglesia cada día. Vinieron a la iglesia porque estaban escuchando algo que tenía sentido, que requiere fe. Y vinieron y escucharon espíritu y verdad. Y esto es lo que sucedió. Quiero mostrarlo a ustedes, lo que está escrito aquí. En 1 Corintios 14, ellos entraron en la iglesia aquí. ¿Por qué hay gente que está levantando sus manos? ¿Por qué tiene fe aquí? ¿Por qué tienen sentido? ¿Por qué están hablando de Dios así como si Dios realmente existe? ¿Por qué están creyendo? ¿Por qué oran a Dios? ¿Por qué es así? El incrédulo dice eso. Mira, 1 Corintios 14. 1 Corintios 14.
verso 23, 24, 25. 3 versos. Y piensa en esto. Gente viene a esta asamblea que son incrédulos y se sienta aquí con nosotros y están mirando, escuchan algo, pero no saben exactamente qué pasa, pero están aquí entre nosotros y esto es para glorificar a Dios y demuestra este formato aquí. Primero, la doctrina apostólica es la base para cada una de estas cosas aquí en Hechos 2. Enseñarnos nuestra Biblia. El Espíritu de Dios nos enseña la Biblia. Ahora, 1 Corintios 14, 23. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. El apóstol Pablo sabía cuán loco podría parecer eso si todos aquí están hablando en lenguas y nadie está entendiendo. Entonces él dice, ustedes, se va a parecer que ustedes son locos. ¿Y es eso lo que alcanza al incrédulo? ¿Cómo es el incrédulo alcanzado por espíritu y verdad? Próximo verso. Pero si todos profetizan, profetizar significa hablar la palabra de Dios. Esto es lo que significa. Significa enseñar la Biblia. Profecía habla de hablar de los eventos futuros y esto puede suceder. Y este libro es el libro más grande sobre eventos futuros. Es la mente de Dios sobre el mundo en el cual vivimos, la iglesia, el futuro que tenemos, las promesas que tenemos, la mente de Dios para nuestras emociones. Y mi Biblia se está deshaciendo aquí, a mis pies. Pero esta es la mente de Dios. Y si nosotros profetizamos esto, si hablamos este libro, el espíritu y la mente y el corazón, y glorificamos a Jesucristo. Si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, pero por todos es convencido, por todos es juzgado. No sé si vamos demasiado rápido. Si alguno viene que no cree, él está aquí, no es creyente. Él dice, estás convenciéndome. ¿Es verdad esto? ¿Es Dios real? Y nosotros somos hijos de Dios. Vivimos por fe, adorando a Dios en espíritu y verdad. Está en nosotros. Y no somos mejores que nadie. Por la gracia de Dios está en nuestra adoración. Y en nuestra adoración el incrédulo puede ser convencido por todos. ¿Cuánta gente comenzó aquí en Hechos 2? 3,000 nuevos creyentes y continuaron, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en comunión y en pan, compartir pan y después en oración, y gente es añadida. ¿Quién es añadida? El incrédulo. Ellos vienen. Yo escuché que Jesús fue resucitado de los muertos, pero yo no lo creo. Y ellos después están con nosotros, y el Espíritu de Dios está en nuestro corazón y mente, y comunión, y doctrina, y enseñanza, y oración. ¿Y qué sucede al incrédulo? Verso 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Sus secretos en sus corazones. Oh, yo no creo en Dios, pero estoy en la iglesia. Y entra y dice, ¿qué? ¿Ustedes creen eso? ¿Y qué sucede en su corazón?
Dios está hablando a su corazón. Y él es un incrédulo. Pero la iglesia está aquí para tener un testimonio en nuestra adoración. Y nuestra adoración proviene de la doctrina que nos enseña la gracia, el carácter, la naturaleza de Dios. Y entonces lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Es eso lo que sucedió en Jerusalén con 3,000 personas? Pureza en su corazón. ¿Es eso lo que se congregaba y fueron adoradores de Dios y hablaron con sabiduría y tenían fe y eran libres y están sentados y alguien está tocando alguna música, están riéndose allá y alguien tiene el don de fe, de sabiduría? Y hay mucha compasión en el corazón, en los corazones, y los incrédulos ven y creen por nosotros. Dios añadió a la iglesia, lo hizo. Pero si somos una iglesia que no tiene adoración y vivimos en nuestro razonamiento, podríamos decir nuestro dinero, nuestra propiedad, nuestros problemas, nuestras relaciones, las dificultades que suceden en la vida, que podrían pararnos de edificar el arca. El arca no va a suceder por razonamiento y sentimientos solo. Sentimientos no te van a llevar a ninguna parte en nuestra vida. Tiene que haber algo más profundo. Y esto es lo que Dios te dio. Y estamos aprendiendo en nuestras vidas de fe, donde nos guía esto. Y tenemos un instituto bíblico. Y después en nuestra iglesia que se desapareció por el incendio, después fuimos a Bath, Maine, en el sótano de una iglesia luterana. Y ahí comenzamos a aprender a vivir por fe y lo que hicimos con lo que tuvimos, porque la iglesia no se basa en nuestra propiedad, está basada en nuestro espíritu y verdad. Y me acuerdo salir de la clase algunas veces, honestamente, estuve sin palabras, estuve atónito, no pude creer lo que se enseñó. Este mensaje fue tan increíble y me tocó profundamente y me hizo un adorador, y comencé a darme cuenta que si puedo escuchar la verdad y ser edificado en mi fe, y no hay límites a lo que Dios puede hacer. Todavía no sabemos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y en nuestro ministerio. Realmente no nos damos cuenta de lo que puede suceder con un grupo de personas quienes están creciendo y viviendo así, de esta forma, y edificando nuestras vidas en lo que Dios está diciendo sobre nosotros. ¿Qué puede suceder? ¿Qué milagro puede suceder? ¿Qué sanidad? ¿Cuántos discípulos pueden ser entrenados? ¿Cuántos institutos bíblicos pueden comenzar? ¿Cuántos evangelistas pueden ser? Y todo lo que podría suceder si somos adoradores. Hablar un poco antes porque lo que vamos a hacer y lo que ustedes allá también en YouTube, en Videolandia, lo que ustedes también pueden hacer es, bueno, si es que están tomando el curso con otra gente, que siempre es una buena idea. Si lo puedes hacer a solas, o si tiene que hacerlo a solas, dale. Pero es mejor si puedes encontrar a alguien más, o 3 personas, o 7 personas, quién sabe, ¿no? Mejor. Pero vamos a separarnos en grupos de
no más que 3 personas por grupo y van a conversar un poco sobre estas cosas, especialmente en esto, ¿no? En lo de razonamiento. Él mencionó, esto es natural, tener el razonamiento humano y los sentimientos humanos. ¿Alguien aquí tiene sentimientos? ¿Tiene emociones? Ok, sí, las tenemos, los sentimientos los tenemos, razonamos. Él mencionó que una cosa que puede suceder si limitamos a Dios o a la obra de Dios a nuestro razonamiento humano y nuestros sentimientos, la obra de Dios no sucede, pero la obra humana sí sucede y muchas veces nosotros erramos y pensamos que la obra humana en el nombre de Dios es la obra de Dios. Y no necesariamente es. Él mencionó en Juan capítulo 4, versos 23 y 24 o 24 y 25. 24 y 5. Yeah. Juan, ¿sí? No, habló de Juan 4 nada más. No dio el artículo. No, creo que los versos sí, en Juan 4 es versos 23 y 24, pero los versos 23 a 25, sí, es 1 de Corintios 14, pero en Juan 4, versos 23 y 24, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en ¿qué? Espíritu y verdad. Ahora, vamos a pensar por un momento. Espíritu y verdad. A veces gente erra en pensar que su razonamiento es la verdad y también que sus sentimientos son el espíritu. ¿Me explico? Espíritu, en vez de ser guiado por espíritu, guiado por mis emociones, mis sentimientos. Y puedo pensar, sí, Dios está guiándome. ¿Estás seguro que es Dios o podría ser tus sentimientos? Algo natural. Esto es algo que realmente nos desafía aquí y que no seamos y que no limitemos o no reemplacemos la verdad de Dios con nuestro razonamiento. Esto es lo que sucede a veces, es que nosotros reemplacemos la verdad con razonamiento y reemplacemos el espíritu con nuestros sentimientos. Y cómo podemos, pues, identificar si son mis sentimientos o si es el espíritu, o si es mi razonamiento o si es la verdad.
Y la palabra realmente que voy a escribir aquí es la clave. Fe. Porque cuando el hombre no está andando por fe, pues él anda en solamente razonamiento o sentimientos. Y la verdad es que algunos hombres tienen más la tendencia de andar en sus sentimientos y otros hombres o mujeres también, puede ser hombre o mujer en cualquiera de estos dos, otros hombres tienen la tendencia de andar en su razonamiento. Eso es algo que vemos, es natural. Yo razono, y esto sucede muchas veces en un matrimonio. El hombre anda en razonamiento y él critica a su mujer por sus sentimientos y ella anda en sus sentimientos y critica a él por su razonamiento. Y los dos están andando en la vieja naturaleza. Es lo natural. Porque en los dos casos, fe, Dios no entra en la ecuación. No necesito a Dios. No hay. ¿Y cómo podemos ver cuando no hay fe? Si esto, verdad, por fe, espíritu también por la fe, el resultado aquí es un hombre que adora a Dios. Como él mencionó, ¿cómo pudo David tuvo una vida difícil? David, cuando era joven, mató a Goliat como adolescente. Y fue ungido rey, como un hombre muy joven, fue ungido rey. Pero el otro rey, Saúl, que era el primer rey de Israel, pero Dios después le rechazó y le reemplazó con David, le reemplazó con David y después, pero Saúl no quiere entregar el palacio, el trono. Entonces busca, y David no está buscando tampoco apoderarse pero tiene que huir y vive por años de su vida, vive huyendo de Saúl, como siendo un criminal. Dios, yo no pedí el trono, pero tú me hiciste rey, y desde que me hiciste rey, antes solamente eran los leones y los osos, pero ahora hay hombres que buscan matarme. Nadie me estaba buscando matar antes que tú me hiciste el rey, pero ahora que me hiciste rey, la gente me está buscando matar. Y después, y su propio hijo le traicionó. Pero David, ¿cómo pudo con todo esto sino por ser un adorador? Esto es lo que caracteriza la vida de David. Y claro que David también tiene sus fallas, como que están bien mencionadas aquí en las Escrituras, pero fue, y cómo finalmente se escapó de eso, del ciclo negativo de pecar y esconder su pecado, sino finalmente comenzó a adorar de nuevo. Eso es lo que sucede. Cuando no estoy adorando a Dios, tengo que poner el juego en pausa y decir, algo anda mal aquí.
Y si no estoy adorando, entonces puede ser que en vez de espíritu y verdad, yo estoy solamente insistiendo en mi razonamiento o tal vez en el otro lado, en lo de mis sentimientos. Okay, yo escucho la campana. Lo que vamos a hacer ahora, en un minuto, vamos a tomar nuestro receso, pero después cuando volvemos del receso, antes de comenzar una parte con enseñanza de nuevo, lo que vamos a hacer por aproximadamente 20 minutos de la segunda hora es que ustedes van a formar después del receso, formen grupos de no más que 3 personas en un grupo y van a charlar sobre lo que vieron en el video, lo que escucharon, lo que tomaron apuntes y conversar un poco sobre esto y tal vez simplemente llegar a algunas conclusiones. Ok, receso 10 minutos.